El invierno de 1938 marcó el inicio del fin para Cataluña. Tras más de 2 años de guerra civil, la región que había resistido 194 bombardeos y construido 1.400 refugios antiaéreos para proteger a su población, finalmente se encontraba al borde del colapso. Barcelona, una ciudad de casi 3 millones de habitantes desbordada por 1 millón de refugiados, se preparaba para su última batalla. La caída de Barcelona no solo representaría la pérdida de un bastión republicano, sino el fin de un proyecto de autonomía y el inicio de 4 décadas de represión. Esta es la historia de cómo una de las regiones más industrializadas de España sucumbió en cuestión de semanas, dejando tras de sí un rastro de 150.000 personas entre muertos y exiliados. La derrota en la batalla del Ebro marcó el inicio del colapso final de Cataluña. Con una población de casi 3 millones de habitantes, según el censo de 1936, la región enfrentaba una crisis humanitaria sin precedentes. Cerca de 1 millón de refugiados, representando la 1/4 parte de la población total, desbordaban pueblos y ciudades, agravando una situación ya crítica de escasez de recursos básicos y alimentos. El hambre se convirtió en la principal preocupación de una población exhausta. La pérdida de las centrales hidroeléctricas del Pirineo, capturadas por las tropas franquistas, provocó el desplome de la producción industrial catalana. La desesperación por mantener la resistencia llevó a una militarización forzada de la sociedad que alcanzó niveles extremos con el reclutamiento de las quintas del Biberón, donde todos los hombres mayores de 14 años fueron llamados a las armas, incluyendo sacerdotes y civiles sin experiencia militar. Barcelona se convirtió en campo de pruebas para la aviación moderna, sufriendo 194 bombardeos durante la guerra. El primer ataque llegó del crucero italiano Eugenio di Savoia, el 13 de febrero de 1937, causando 18 muertes. Los bombardeos más devastadores ocurrieron entre enero y marzo de 1938, cuando la mitad de las 2.500 víctimas totales perdieron la vida. La aviación italiana, con base en Mallorca, donde había concentrado entre 38 y 45 aviones, principalmente bombarderos Savoia S-79 y S-81, junto con cazas Fiat CR-32, convirtió a Barcelona en la primera gran ciudad bombardeada sistemáticamente por la aviación moderna. La población respondió construyendo 1.400 refugios antiaéreos por toda la ciudad. La combinación de una crisis alimentaria severa, el colapso industrial, la militarización forzada y los bombardeos sistemáticos fue minando gradualmente la capacidad de resistencia catalana. Los avances franquistas tras la batalla del Ebro, junto con la pérdida de infraestructura crítica, crearon las condiciones para la eventual caída de Barcelona. La situación se tornó especialmente crítica cuando la ciudad quedó aislada del resto del territorio republicano, limitado ya solo a Valencia y la zona central. El colapso final de Cataluña comenzó el 23 de diciembre de 1938 con la ruptura del Frente del Segre. La ofensiva franquista avanzaba sin encontrar resistencia significativa. Las fuerzas republicanas, agotadas tras la batalla del Ebro, carecían de recursos y capacidad de respuesta. El desmoronamiento de las defensas fue casi inmediato, dejando el camino expedito hacia el interior del territorio catalán. Tarragona cayó el 15 de enero de 1939, marcando el inicio de una rápida secuencia de derrotas. Las fortificaciones republicanas, mal mantenidas y peor defendidas por tropas desmoralizadas, no pudieron contener el avance enemigo. La caída de Tarragona abrió la ruta directa hacia Barcelona, exponiendo la vulnerabilidad de la capital catalana. La ocupación de Barcelona el 26 de enero de 1939 por las tropas del general Yagüe se produjo prácticamente sin resistencia. La ciudad, que había resistido heroicamente los bombardeos durante casi 2 años, caía ahora sin apenas disparar un tiro. El gobierno de la Generalitat y las instituciones republicanas evacuaron precipitadamente hacia la frontera francesa, mientras las tropas franquistas entraban en una ciudad sumida en un estado de shock. Con Barcelona tomada, el resto del territorio catalán cayó en rápida sucesión. Gerona el 4 de febrero, y para el día 10 las tropas franquistas alcanzaban la frontera francesa. La República perdía así su región más industrializada y uno de sus últimos bastiones, quedando reducida a la zona central.
El presidente Azaña dimitiría poco después, el 28 de febrero, tras el reconocimiento del régimen de Franco por parte de Francia y el Reino Unido el día anterior, sellando definitivamente el destino de la República Española y la autonomía catalana. La caída de Barcelona desencadenó un éxodo masivo hacia Francia. 500.000 de catalanes emprendieron una travesía desesperada a través de los Pirineos en pleno invierno de 1939. Las carreteras hacia la frontera se convirtieron en ríos humanos donde se mezclaban civiles aterrorizados, soldados en retirada, funcionarios y políticos. El éxodo se desarrolló bajo condiciones extremas, familias enteras caminando bajo la lluvia, el viento y la nieve, sin alimentos ni medicinas suficientes, mientras los bombardeos continuaban. Los gendarmes franceses conducían a los refugiados hacia campos improvisados en las playas. San Cebrián y Argelers fueron los primeros destinos, seguidos por Barcares y Gurs. Las condiciones en estos campos eran infrahumanas. Los refugiados dormían directamente sobre la arena, expuestos a la intemperie, sin instalaciones sanitarias adecuadas ni atención médica. Las epidemias se propagaron rápidamente debido a la falta de higiene y la desnutrición, afectando especialmente a los más vulnerables. Los niños fueron las principales víctimas de estas condiciones brutales. La actitud del gobierno francés fue particularmente cruel. A pesar de que Francia había elegido un frente popular en 1936, los refugiados enfrentaron hostilidad, desconcierto y rechazo. El gobierno francés, preocupado por mantener buenas relaciones con los vencedores de la guerra civil, no estaba preparado ni dispuesto a gestionar esta crisis humanitaria. Los refugiados tuvieron que enfrentarse no solo al frío y el hambre, sino también a la indiferencia de una nación que les dio la espalda. La situación alcanzó su punto más crítico cuando el 27 de febrero de 1939, Francia y el Reino Unido reconocieron oficialmente el régimen de Franco, legitimando así el nuevo orden que se imponía en España. Este reconocimiento selló el destino de muchos exiliados que jamás regresarían a su tierra. Algunos encontrarían la muerte en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial que estaba a punto de estallar. Otros se dispersarían por México y diversos países, llevando consigo el trauma de una derrota que marcaría a varias generaciones. La ocupación de Cataluña desencadenó una represión sistemática diseñada para eliminar cualquier rastro de identidad catalana. Las autoridades franquistas abolieron inmediatamente la autonomía, prohibieron el uso público del catalán y suprimieron todas las instituciones políticas propias. La Generalitat fue disuelta y el Consejo de Ciento, una institución que se remontaba al siglo XIII, fue reemplazado por un corregidor nombrado directamente por el régimen. La Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939 y la de confiscación de bienes marxistas del 23 de septiembre legitimaron el expolio sistemático. Los bienes de partidos, sindicatos y asociaciones fueron confiscados. Los medios de comunicación de izquierda pasaron a manos del régimen y miles de personas perdieron sus propiedades. En el sector público y privado se realizaron depuraciones masivas. Médicos, abogados, profesores y funcionarios fueron expulsados de sus puestos. El balance humano fue devastador. De los 38.500 soldados republicanos y 2.900 franquistas caídos en combate, hay que sumar las víctimas de la represión. 8.500 personas ejecutadas durante el periodo republicano, principalmente en 1936, y 4.000 por el franquismo entre 1900 y 1980, 1938 y 1953. Los bombardeos dejaron 5.500 víctimas adicionales. Pero las cifras no cuentan toda la historia. La represión franquista se caracterizó por su planificación sistemática y su voluntad de instaurar el terror hasta el muelle del hueso de la sociedad civil. Los sospechosos de simpatizar con la República fueron enviados a prisiones como la Modelo de Barcelona o el Castillo de Montjuïc, y al salir quedaban marcados de por vida, obligados a presentarse periódicamente ante la Guardia Civil y vetados de cualquier cargo público. La posguerra transformó radicalmente la sociedad catalana. La política económica autárquica impuesta por Franco sumió a la región en una década de aislamiento y subsistencia estricta. Las calles se llenaron de una nueva simbología. Banderas imperiales y saludos a la romana reemplazaron los símbolos de la identidad catalana,
mientras el hambre y la escasez se convertían en compañeros cotidianos de la población. La sociedad quedó dividida en tres grupos claramente diferenciados: los vencedores, que se beneficiaron de las depuraciones y expolios, ocupando cargos y propiedades de los vencidos; los derrotados, que sufrieron persecución, cárcel o exilio; y un tercer grupo mayoritario que, como relató un catalán años después, tuvo su día más feliz el 25 de enero de 1939, cuando unos se habían ido y los otros todavía no habían entrado. Esta tercera Cataluña, aunque anteriormente republicana y autonomista, optó por el silencio y la supervivencia. El impacto demográfico fue brutal. Entre 130.000 y 150.000 personas desaparecieron de una población total de 3 millones. Esta pérdida, junto con la represión cultural y lingüística, alteró profundamente el tejido social catalán. El régimen de Franco, como señaló Josep Benet, buscaba la desaparición de Cataluña como minoría nacional dentro del Estado español, con la destrucción de su personalidad lingüística y cultural. El aislamiento internacional del régimen se prolongó hasta 1955, cuando finalmente fue admitido en la ONU tras años de presión internacional y condenas por parte de las Naciones Unidas, que en 1946 habían recomendado la exclusión de España y la retirada de embajadores hasta la formación de un gobierno aceptable.